claramente el UMP no estaría aquí si no hubiéramos sintetizado paso por paso, desde pegar acá glutamina con el ion bicarbonato, etcétera. Entonces, todo esto ¿cómo se llama? Es síntesis de nuevo todavía. Incluso aquí queda muy claro del paso del monofosfato de desoxiuridina al TMP, se sigue pegando algo, ¿no? Estamos siguiendo añadiendo cosas, en este caso un grupo metilo, ¿no? Pero todo esto sigue siendo síntesis de nuevo. Pero esta síntesis es, o sea, sigue siendo a partir de la de desoxirribosa, ¿no? O es ahí donde cambia. ¿Cómo? No entiendo. Sí, o sea que sí, o sea, tengo por entendido que, bueno, pues como tal, lo que es la síntesis, pues llega, o sea, síntesis de nuevo, pues llega a ser a partir de la desoxirribosa, ¿no? Entonces, mi duda es aquí, o sea, si lo que son específicamente los desoxirribonucleótidos, si se sintetizan todavía a partir de nuevo, o sea, pero, o sea, si es síntesis de nuevo a partir de desoxirribosa. Creo que ya le entiendo su pregunta. Mire, todos los nucleótidos, todos, inicialmente surgen como ribonucleótidos, es decir, tienen ribosa y no desoxirribosa. Ajá. Todos inician así como si fueran nucleótidos que se fueran a ir hacia el RNA. ¿De acuerdo? Posteriormente, sufren esta reacción para generar las versiones de desoxi. Y entonces por ahí participa la ribonucleótido reductasa. Por ejemplo, aquí la necesidad que teníamos era llegar hasta la síntesis de DTP. Si es timina, forzosamente tiene que ser versión de desoxi. Entonces, de ahí todo este último tramo de reacciones, ¿no? Porque ya queríamos una versión de desoxi. Ujú. Ahora, por ejemplo, acá con el CTP, que es una versión de nucleótido con ribos, trifosfato de citidina, ¿sí? Este nucleótido, aunque esté en versión trifosfato, ¿es versión desoxi o no desoxi? Pues es una versión no desoxi porque es ribosa lo que lo compone. Híjoles, pero yo quiero citosina para mi DNA. No importa, no importa. Este CTP se somete también a una reacción con la ribonucleótido reductasa y entonces ya obtengo la versión desoxi. Por tanto, y aunque aquí no aparece, debería haber en una siguiente reacción con la ribonucleótido reductasa una molécula llamada trifosfato de desoxicitidina. Es decir, y así entendí su pregunta. Primero se generan todos los nucleótidos en la versión ribosa y si hay necesidad, que siempre la habrá para la célula, de nucleótidos en versión desoxi, lo único que hay que hacerle es quitarle el oxígeno a ese nucleótido en el carbono 2 de la ribosa. Y ya, tan. ¿Para qué sintetizar de nuevo las versiones desoxi si bastaría con quitarle un oxígeno a los ribonucleótidos que de momento tienen solamente ribosa? Ya lo entendí, profe. Gracias. ¿Sí? Ok, entonces sí, no sé si se los pude haber sugerido en clases anteriores, pero sí, o sea, primero todos los nucleótidos destinados así en general para RNA. Ya de los que se vaya a disponer para la síntesis de DNA, pues muy sencillo, no tiene caso volver a sintetizar esa versión, pero ahora en versión desoxi. Nada más tomamos el nucleótido tal cual, le quitamos un oxígeno y ya, voilà, tenemos un nucleótido apto para la síntesis de DNA. Esto generalmente, no nos detuvimos mucho a lo largo del curso a hacer estas observaciones, pero generalmente, chicos, este tipo de reacciones mínimas son bastante comunes en la mayoría de células. Hay una economía de recursos. Ajá. La célula, digamos, en ese sentido es muy inteligente para gastar lo menos posible y obtener el mismo rendimiento de lo que quiere. ¿De acuerdo? Miren, para no dejar pasar la imagen, tengo por aquí, hay dos reacciones que no les mencioné, que es la dihidrofolato reductasa, que es la que me reconvierte el dihidrofolato en tetrahidrofolato, porque así es como sale la molécula en forma de dihidrofolato cuando participa con la timidilato sintasa, por medio de, insisto, la dihidrofolato reductasa
que utiliza NADPH reducido, y otra función más del NADPH, por cierto. Y no sé si alcancen a ver ahí el recuadro está un poquito oscurecido, pero dice metotrexato, aminopterina y trimetopina. Todos estos son inhibidores de esta reacción de reciclaje del hidrofolato para convertirlo en tetrahidrofolato. Ajá. Por lo tanto, todos estos medicamentos son antiproliferativos. No por nada el metotrexato se utiliza como antiinflamatorio potente para inhibir la proliferación de células de la inmunidad y evitar la inflamación aguda, crónica, ¿no? Ese es el principal mecanismo de acción del metotrexato, ¿no? Y al igual como quimioterapia, ¿sí? Para células que se estén multiplicando mucho, también les inhibiría la recuperación de tetrahidrofolato y por tanto disminuiría su tasa de proliferación celular. Uh-huh. Y luego, en una segunda instancia, del tetrahidrofolato hacia metilente-tetrahidrofolato con la aparición de la serina hidroximetiltransferasa, que lo que hace es que le cede ese grupo metileno, la serina le ofrece ese grupo metileno al tetrahidrofolato para la conformación del metilente-tetrahidrofolato. Insisto, con la participación de la serina hidroximetiltransferasa. Bueno, entonces, de esta forma, chicos, llegamos a conformar los otros dos nucleótidos que nos hacía falta, ¿no? Los nucleótidos de CTP, o de citosina, mejor dicho, y los nucleótidos de TTP. ¿De acuerdo? Recuerden que hay sinasas de por medio para pasar de las versiones monofosfato a la difosfato y de la difosfato a trifosfato, y luego, de forma general, porque en realidad básicamente la misma enzima, la ribonucleótido reductasa para pasar de la versión ribo a la versión desoxirribo, ¿sí? Que aplicaría básicamente a todos los niveles. Aquí lo vemos, por ejemplo, de UDP a difosfato de desoxiuridina. Bueno, sepan que a todos los niveles puede estar pasando, ¿sí? A todos los niveles puede estar pasando. ¿Va, quedó? Y bueno, me voy a saltar algunas láminas, por cierto, son para rutas de recuperación, eso lo van a comentar en la última parte. Entonces déjenme pasar de largo esto, lo mismo lo del hibridoma. Quiero llegar a este sitio, miren muchachos, ¿es esta? No, me parece que es otra más. Un segundo. Ah, miren, por cierto, aquí está de nueva cuenta la ribonucleótido reductasa, es lo que hace, nada más quita 1H del carbono 2 para dejarnos versiones de desoxi. Utiliza una coenzima llamada tiorredoxina reducida, ¿sí? Cuando pasa por la reacción se oxida y recupera el oxígeno, que por cierto sale, creo que no se aprecia aquí, pero saldría en una molécula de agua, me parece. Y incorpora también NADPH para mantener en circulación la tiorredoxina reducida, perdón, que es la que se incorpora al inicio de la reacción. No, bueno, este es el detalle de esta reacción con la ribonucleótido reductasa. Déjenme pasar. Todas estas son reacciones de recuperación, por eso las paso de largo. Aquí, miren, esta es la imagen que yo quería. Miren, muchachos, ya habiendo comentado a grosso modo síntesis de novo para purinas y pirimidinas, vamos a echar un vistazo al catabolismo de las purinas, es decir, qué hacemos con esas bases nitrogenadas que ya no vamos a utilizar por diferentes situaciones. ¿De acuerdo? Bueno, miren, básicamente AMP y GMP tienen pasos similares. La intención en última instancia es generar ácido úrico, que sería un metabolito de desecho común para GMP y AMP. Recuerden que ambas son purinas. Ahora, ¿se acuerdan que hemos estado insistiendo que los nucleótidos es la suma de base, azúcar y fosfato? Bueno, tenemos algunos caminos para ir separando todos estos componentes. ¿Sí? Miren, por ejemplo, al AMP, fíjense en esa flechita que va hacia la izquierda. Si yo le quito el grupo fosfato, lo único que me va a quedar es una adenosina, es decir,
el ribonucleósido. ¿De acuerdo? Si yo le quito el ribonucleósido, perdón, si yo le quito el grupo fosfato al AMP por medio de la 5-nucleotidasa, lo que se me queda es una adenosina. ¿De acuerdo? Si a esta adenosina yo le modifico la base nitrogenada y le quito un grupo amino de la base nitrogenada, lo que se me genera es una inosina. ¿De acuerdo? Sigue siendo un ribonucleósido. La inosina es un ribonucleósido. Si a esta inosina yo le quito el grupo fosfato por medio de la purina nucleótido pirofosforilasa, ¿me van siguiendo ahí con las flechas? Vamos hacia abajo. Lo que se me queda es una molécula de hipoxantina. ¿Sí? De hipoxantina. Esta molécula de hipoxantina, muchachos, ya es como un producto, pues ya que ya se va para la basura, no la vamos a utilizar, o al menos eso creemos. Ajá. ¿De acuerdo? Bueno, ok, ténganla ahí en stand-by, la hipoxantina. Vamos con el otro camino para el AMP. A ese AMP inicial, yo le quito un grupo amino de la cadena del anillo de la base por medio de la AMP desaminasa, lo que se me va a convertir es el IMP. ¿Qué es el IMP? Recordarán ustedes, es el precursor, ¿se acuerdan? Lo acabamos de mencionar hace un ratito. Monofosfato de inosina, obviamente sigue siendo un nucleótido, ¿sí? Monofosfato de inosina, pero ya no es el AMP por lo menos, ¿sí? ¿Lo vamos a seguir degradando? Sí. Vamos a quitarle um, el grupo fosfato, ¿sí? El grupo fosfato, y lo que nos queda es la inosina, ¿sí? Lo que nos queda es la inosina. A esta inosina le quitamos el azúcar y lo que nos queda es la hipoxantina. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos dos caminos para llegar a la hipoxantina. ¿Sí? O lo que quitamos primero es el fosfato, o lo que quitamos primero es un grupo amino de la base, ¿no? Sea como sea, vamos a pasar sí o sí por inosina y luego le quitamos el azúcar, como les decía, y nos queda la hipoxantina. ¿Va que va? Fíjense que la hipoxantina sigue guardando más o menos la configuración de una purina. De hecho lo es, en estricto sentido lo sigue siendo, pero no son las purinas clásicas. No es ni IMP, ni AMP, ni GMP, pero sigue siendo una purina. ¿Qué hacemos con esta purina? Se va a la basura, ya decíamos, y la xantina oxidasa la oxida, abreviada aquí como XO, xantina oxidasa, para formar a la xantina. ¿Sí? Noten que aparece ahí un oxígeno en el anillo grande. ¿Sí? Estamos oxidando a la xantina, a la hipoxantina, perdón, para quedarnos en forma de xantina. Y la xantina, por cierto, puede sufrir una segunda oxidación por medio de la xantina oxidasa de nueva cuenta y formar el ácido úrico. ¿Va que va? ¿Lo notan ahí en la parte de abajo del esquema? Ahora, cosa interesante, el GMP, vamos ahora con el GMP, pasaría por pasos similares a lo que hizo el AMP. Fíjense primero con una 5-nucleotidasa. Lo que hacemos es que retiramos el grupo fosfato, ¿sí? Luego la guanosina, que es el nucleósido, es decir, la base con el azúcar. Si a esta le quitamos el azúcar por medio de la purina nucleótido pirofosforilasa, se convierte solamente en guanina, es decir, ya lo único que nos queda es la base, ¿sí? Ahí se aprecia en chiquito la base, la guanina. Y si esta guanina la sometemos por la guanina desaminasa, es decir, le quitamos un grupo amino, lo que nos queda es xantina. ¿Qué significa esto? Que tanto el GMP como AMP, ¿sí? Generan metabolitos ya de desecho, ¿sí? El AMP generaría la hipoxantina y el GMP generaría la xantina, y a su vez la hipoxantina generaría más xantina por medio de la xantina oxidasa, y de esta forma nos encaminamos hacia la conformación de ácido úrico, porque toda xantina formada, si se sigue modificando con la xantina oxidasa, notes en la parte baja del esquema, me va a generar ácido úrico. Y el ácido úrico que se estaría conformando en los
en el organismo, pasa a circulación, alcanza circulación y es filtrada y eliminada en los riñones, ¿sí? En los riñones. Ahora, no sé si se acuerdan de esa parte, lo decíamos hace algunas clases en semanas anteriores. Con el ciclo de la urea, chicos, hasta un 80% de los grupos amino son eliminados, ¿sí? Del organismo son eliminados en forma de urea, pero el 20% restante se elimina con todo lo demás. Bilirrubina, este, eh, eh, grupos amonios libres, en este caso ácido úrico, ¿no? Todas estas otras moléculas aminadas contribuyen en la eliminación, y sobre todo si son de desecho, del nitrógeno. El 80%, insisto, en forma de urea, lo restante en forma de ácido úrico. En forma de ácido úrico y bueno, todas las otras moléculas que hemos mencionado. ¿De acuerdo? Ahora, el ácido úrico puede todavía seguirse modificando hacia alantoína. Esto ya no sucede con nosotros. Hay una enzima llamada uricasa que la producen sobre todo bacterias. Estas pueden ser las que cohabitan en el tracto urinario, en la uretra, por ejemplo, ¿no? Que sería el sitio más habitado por microorganismos. Entonces tienen la posibilidad todavía de hacer una última modificación, pero insisto, ya no forma parte de nuestras enzimas, ¿sí? Sería una modificación por acción bacteriana. Pero bueno, no importa, ¿sí? Finalmente ya ácido úrico se comporta como un metabolito de desecho. Ya no se reutiliza el ácido úrico, ¿eh? Sepan, ya no se reutiliza. Ahora, lo interesante de todo esto, chicos, y ya por ahí podrán intuirlo, en un momento más cuando hablemos de gota y de hiperuricemia, es que este ácido úrico, chicos, nos puede dar mucha lata. Y podemos tener incremento de ácido úrico por encima de los 7 miligramos sobre decilitro, 7.1, 7.2, que suele ser el margen superior del rango normal, sobre todo para los varones. Las mujeres quizás podrán tener un poco menos, pero vamos a decir que para un varón promedio 7.1, 7.2 como máximo de ácido úrico. Este valor se puede incrementar por dos grandes razones. La primera, sobreproducción de ácido úrico, y de aquí podemos sacar varias causas, ¿sí? Destrucción de tejidos, incremento de purinas en la dieta, algunos productos como bebidas alcohólicas de tipo cervezas tienen purinas en su composición, el consumo excesivo de carnes, ¿no? También tendrían gran cantidad de purinas, y entonces eso incrementa el catabolismo de dichas purinas y hay que eliminarlas, ¿no? Ese es un primer gran grupo de causas. Segundo gran grupo de causas tiene que ver con problemas en la eliminación, y aquí podemos mencionar todos los diferentes trastornos del riñón, sobre todo insuficiencia renal aguda y crónica, que condicionan mucho la eliminación de, este, de dicho ácido. Ahora, como producto de eliminación no es recomendable, no es deseable que permanezca ahí y que se incremente varias veces su rango normal. Obviamente va a dar consecuencias y una de las principales es la acumulación en otros tejidos, concretamente en los espacios articulares, generando lesiones inflamatorias, incluso destructivas, que lesionan fuertemente membranas sinoviales de articulaciones. Ya nos comentarán más adelante cuáles en concreto, porque ni siquiera son todas, pero sí hay algunas muy, muy predilectas para que se acumule el ácido úrico. Y, y, y el hueso también se llega a lastimar. No sé si traigan imágenes los chicos que van a exponer, pero sepan que el ácido úrico tiene una forma más o menos romboide, ¿sí? Que a veces, en el mejor de los casos, puede mantenerse romboide, pero en el peor, estos cristales, porque se cristaliza el ácido úrico, se van a proyectar picos bastante agudos que todavía lastiman más tejido sinovial y tejido óseo, ¿no? Entonces, pues ahí generan daño, lastiman estos tejidos, generan inflamación estéril, ¿de acuerdo? Y todo el dolor que, bueno, se sabe está relacionado con las lesiones de tipo gotosas, ¿de acuerdo?
Ahora, el alopurinol es un compuesto utilizado justamente para el incremento del ácido úrico, cualquiera que sean las causas. Ajá. Obviamente hay un primer intento de reducir las purinas en la dieta. Esto es dejar de consumir carnes, dejar de consumir cervezas y algunas bebidas alcohólicas que puedan acarrear purinas, y atacando la causa subyacente en otros casos, ¿no? Que fue lo que generó la insuficiencia renal, etcétera, etcétera. También se ataca por ahí ese asunto. El alopurinol, chicos, se consume, es un compuesto que se consume, se da a la persona con hiperuricemia o ya algún trastorno gotoso para que inhiba la jantina oxidasa. Lo interesante es que el alopurinol no es quien directamente inhibe a la jantina oxidasa, sino lo que hace es que se deja utilizar por la jantina oxidasa, no sé si lo notan ahí en la parte baja del esquema. La pobre jantina oxidasa modifica el alopurinol sin saber que el producto resultante, que es la alojantina, es la que sí ya finalmente termina inhibiendo a la jantina oxidasa. Entonces, el alopurinol es el medicamento, es el compuesto que se da al paciente, pero estrictamente la molécula que sí está inhibiendo es la alojantina, que curiosamente, insisto, resulta de la modificación de la jantina oxidasa sobre el alopurinol que está ingresando. Noten, chicos, que el alopurinol, por cierto, también sería una purina en estricto sentido, pero que bueno, comparte características estructurales con la hipojantina, la jantina y desde luego el ácido úrico. Pero que, insisto, curiosamente la alojantina sería la que de verdad estaría inhibiendo a la jantina oxidasa. ¿Verdad? Entonces, bueno, va a ser muy común verla, pongan mucha atención, porque de aquí en adelante todo lo que tenga que ver con incremento de ácido úrico, muy probablemente veremos por ahí el alopurinol como un medicamento otorgado a ese paciente, ya sea que esta sea la causa o un daño asociado a la causa subyacente, ¿no? Pero va a ser muy común. Ajá. No siempre se va a administrar, por ahí hay pacientitos que no lo toleran del todo. Se sigue todavía administrando, pero hay que mencionar, y esto es cierto, que hay personas que no lo procesan del todo bien el alopurinol y entonces habrá que optar por otros inhibidores de la jantina oxidasa para disminuir las cantidades de ácido úrico, ¿no? Entonces, bueno, sepan esto, chicos, hay un camino en común para GMP y AMP, que es pasar por hipojantina, pasar por jantina y luego ácido úrico, que no se puede ya reutilizar. ¿Por qué he mencionado esto que ya no se puede reutilizar? Porque, y supongo que lo va a explicar el equipo número 7, la hipojantina sí es reutilizable. La hipojantina sí es reutilizable. No sé si con ustedes hice esta analogía, pero es como cuando estamos escribiendo algo y decimos, chin, me equivoqué, ¿no? Y arrancamos la hoja, la hacemos así bolita y la aventamos al cesto. Y luego continuamos haciendo nuestras actividades y decimos, ay, pero ¿qué había notado aquí en la hoja? Y volvemos al cesto de basura a sacar el papel de ahí porque siempre sí nos sirvió, ¿no? Un poco de eso va la hipojantina. Ajá. Un poco de eso va. Sí se puede recuperar, sobre todo en reacciones para la vía de salvamento, vía de recuperación o vía de reciclaje, que me va a permitir obtener tanto AMP y GMP en caso de que haya alguna dificultad, déficit de nutrientes o de disfunción de algunas enzimas. Yo necesito AMP y GMP. ¿Qué hago? Pues me voy directamente por la hipojantina, que por ahí debe andar alguna, para reconvertirla en AMP y GMP. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Habrá alguna pregunta? Yo tengo una pregunta con respecto de la alantoína. Sí. Eh, bueno, la formación de alantoína entonces es algo bueno. Es que No, yo ni bueno ni... Ajá. ah, había leído que la alantoína promueve la regeneración celular. Sí, creo que tiene otras propiedades también. En este caso, mm, para propósitos del metabolismo de ácidos nucleicos, ni bueno ni malo. Es un producto más. El ácido úrico de por sí ya era un producto de desecho. Que se genere alantoína no tiene repercusión en el metabolismo
del ácido úrico de las purinas, ¿no? Finalmente ya es un producto de desecho. Entiendo que por ahí se menciona con algunos beneficios, pero en este caso, como ya está sucediendo a nivel de orina, ¿sí? Entiéndase que pues pasando el riñón ya es orina todo eso, este, no tendría algún beneficio per se sobre el individuo, ¿no? Por ahí en el otro grupo me hicieron la pregunta de que, profesor, entonces si podemos cuantificar la lantoína, ¿podemos sugerir una infección, por ejemplo, en vías urinarias? Y, si bien es cierto que las técnicas existen para hacer cuantificación de este compuesto de lantoína, no se hace, no es recomendable, hay otros parámetros para verificar infección, ¿no? Verificar cantidad de nitritos en orina, ver leucos en orina, eh, ver crecimiento bacteriano en orina, ¿no? Hacer urocultivo, etcétera. Hay otras técnicas que dan con mayor certeza el diagnóstico de infección en vías urinarias. Sin mencionar que se pueden modificar las concentraciones muy variablemente dependiendo de la dieta de la persona, qué tanto ácido úrico está procesando, etcétera, etcétera. Entonces yo le diría Azul que para fines del catabolismo de purinas no hay un efecto ni bueno ni malo, simplemente se produce a partir de un producto que ya era desecho de por sí, que es el ácido úrico. No sé si hay otra pregunta por ahí. ¿No? Entonces, miren, vamos a darle paso al equipo número 5 para que, por favor, nos dé su presentación. Estaría de perlas que se ajustaran a la hora de exposición, muchachos. Vamos a comentar sobre gota e hiperuricemia, que va de lo mismo de esta parte de este catabolismo de purinas. Ya ellos con mayor detalle nos darán las razones del incremento o falta de depuración de del ácido úrico. Equipo 5 nos comparte pantalla, por favor. Sí, voy. ¿Sí? ¿Le puedo hacer es una pregunta un poco fuera del tema? Es que, bueno, había leído en una parte que decía que el fluoro desoxiuridilato es como, funciona como un inhibidor de lo que es la timidilato sintasa. Pero, o sea, me quedó la duda porque en esta parte decía que se utiliza como un agente anticancerígeno. Esto es Uh -huh. porque entonces lo que es la timidilato sintasa se aumenta, influye en lo que es el cáncer, o sea, se encuentra presente en el cáncer. Bueno, le comento. El fluoracilo, que es el compuesto original, va a generar un complejo llamado fluoroacil, fluoroacil, no recuerdo si ahorita es UMP, me parece, fluoroacil UMP. ¿Sí? ¿Qué hace este fluoroacil UMP? Se une con la enzima, ¿sí? Se une con la enzima, pero se quedan pegados, ¿sí? Esta enzima de timidilato sintasa lo que hace, les decía hace un instante, le quita un grupo metilo al metilén tetrahidrofolato para pegárselo al UMP. Habiéndole pegado el UMP, ya no sería UMP, sino TMP, ¿no? Entonces ya habríamos convertido a la base de timina y a partir de ahí nada más añadimos fosfatos hasta llegar al TTP. Este compuesto de fluoroacilo, al pegarse al UMP, esto ya es lo que se conoce como un sustrato suicida. ¿Por qué? Porque inhabilita la enzima, ¿sí? En ese sentido, se comporta un poco, no por el mismo mecanismo, desde luego, pero sí se frustra esta reacción como lo hace el metotrexato, la aminopterina que decíamos hace un ratito, ¿no? El trimetropin, donde inhibiría la síntesis de TMP, TDP y TTP. Por consecuencia, le falta eso, no podríamos sintetizar DNA. ¿No? Ahora, seguramente ustedes se pueden estar preguntando, profesor, pero eso significa que es tóxico. Sí, es muy tóxico ese compuesto. ¿Sí? Y se utiliza como quimioterapia. De hecho, es uno de los tantos compuestos que forma parte de la gama de la quimioterapia.
Podrán decir, profesor, entonces, ¿eso es extremadamente tóxico? Sí, la persona que lo consume, que se le administra, se intoxica. ¿Por qué se utiliza como tratamiento para el cáncer? Porque de nuestras células tienen una tasa de replicación relativamente constante, las que son células normales. ¿Quiénes no tienen esta tasa de replicación constante, sino acelerada? Las células cancerígenas. Por tanto, y esto es bien conocido dentro de la oncología, ¿sí? Lo podrán verificar en la literatura, pero para el oncólogo, un cáncer que sí suele estar creciendo sostenidamente rápido, esto hasta cierto punto es bueno, porque así como crece, así necesita de DNA para la síntesis de sus cadenas, de sus núcleos. Uh-huh. Eso significaría que podemos ahogar a esas células cancerígenas más rápidamente, porque como necesitan tanto DNA y está creciendo tanto el tumor sólido, por ejemplo, o se está expandiendo tanto en la malignidad, la podemos ahogar muy fácilmente, más rápido que las células propias normales, porque requiere mucho de la síntesis de tinina, ¿no? Y si les damos estos compuestos, así y así y así, muy, muy rápido, frustramos su proliferación. Entonces, sí funciona el fluoracil, insisto, es el compuesto primario, ya nuestro organismo se convierte en fluoracil UMP, que ya es un compuesto indisoluble, se junta con la enzima, con la timidilato sintasa, se unen y quedan pegados, tanto que no se da la unión de ese grupo metilo al UMP y se frustra la síntesis de TMP. Y ahí queda la célula. La pobre se muere intoxicada con este complejo formado de fluoracilo, UMP y la timidilato sintasa. Y muere. Gracias, profe. ¿De acuerdo? Bueno, ya tienen ahí la exposición, chicos. Vamos a iniciar con hiperuricemia y gota. Adelante, muchachos. Adelante. ¿Quién va a iniciar? ¿O tienen los micrófonos apagados? Es que creo que mi compañero que iba a presentar tiene problemas con su micrófono. Pero bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros les vamos a explicar el tema de hiperuricemia y gota. Mi equipo está conformado por Oscar Emanuel, por Alfredo, por Astrid, Janel y por Cristian y por su servidor Azul. Uy, ¿ya se me escucha? Ya. Gracias. Disculpen las fallas técnicas. Bueno, vamos a empezar con hiperuricemia. Primero, tenemos que saber que el ácido úrico va a ser el resultado del metabolismo de las purinas, en específico el catabolismo. Su concentración normal en sangre va a ser menor de 7 miligramos sobre decilitro. Así que la hiperuricemia se va a definir como la elevación del ácido úrico por encima de este valor. Que también se puede manejar como 420 miliosmoles sobre litro. Sí, la siguiente, por favor. La prevalencia de la hiperuricemia es muy elevada. En un artículo que leí decía que se realizó un estudio epidemiológico nacional, más o menos por eso del 2010, en donde a 13,000 hombres de edad entre 18 y 70 años, un total del 7%, o sea, unas 910 personas, resultaron con un valor en el límite o superior a 7 miligramos sobre decilitro. La siguiente, por favor. Y esta enfermedad es más común en hombres que en mujeres. Nada más así como dato. Hablando de la etiología, va a haber una clasificación. Y esta clasificación de la hiperuricemia se va a dividir en dos, en primarias y secundarias. Esto va a depender de qué es lo que le está originando.
En el caso de las primarias puede ser de forma genética, en donde hay un déficit o una hiperactividad de las enzimas que participan en el catabolismo de las purinas, o también cuando no se conoce una causa específica, que esta es, ahora sí que la forma más común. Un 90% de los casos de hiperuricemia es por esta razón, de que no se sabe la causa. Por el otro lado están las secundarias, que mayormente van a estar asociadas a una alteración que produce la hiperuricemia como consecuencia de esta, como lo pueden ser enfermedades tumorales o hematológicas, donde hay un constante recambio celular y por tanto un aumento en la síntesis de ácido úrico. También en la secundaria se encuentra como causa la disminución de la excreción renal, la sobreingesta de purinas. La siguiente, por favor. Luego aquí les muestro una tabla que encontré en un artículo que nos da de forma más específica la mayoría de las causas de las hiperuricemias, tanto primarias como secundarias. Las primarias en la parte de arriba y las secundarias en la parte de abajo. Como les decía, en las primarias, el hecho de que haya déficits o aumento de la actividad de enzimas que participan en el metabolismo de purinas se va a ver reflejado en un aumento del ácido úrico en sangre, como puede ser la deficiencia de fosfofructoaldolasa, déficit de la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa, ya sea de forma parcial o total. Si es parcial, se conoce como el síndrome de Zeck-Miller-Tilley, o completa, que es el síndrome de Lesch-Nyhan. Creo que lo va a exponer un equipo. También la hiperactividad de la fosforribosil pirofosfato sintetasa. Y bueno, por otro lado, en las secundarias tenemos de nuevo lo que les mencionaba de enfermedades que están relacionadas con el recambio celular, y también está la ingesta excesiva de alimentos altos en purinas. Esto está hablando de los casos en que hay un aumento de la síntesis de ácido úrico. Y entonces, hablando de una disminución de la excreción del ácido úrico, van a estar como ejemplos pues afecciones renales como la enfermedad renal crónica, que es la más destacada, y también el uso de medicamentos que alteren la función renal. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya dicho lo anterior, podemos deducir que los dos trastornos fisiopatológicos capaces de ocasionar la hiperuricemia son el aumento de la síntesis de ácido úrico y la disminución de la excreción del mismo. El aumento de la síntesis de ácido úrico específicamente va a estar dado por la sobreactividad de la fosforribosil pirofosfato sintetasa, que es una enzima que cataliza la síntesis de 5-fosforribosil 1-pirofosfato. Este va a ser un intermediario en la síntesis de nucleótidos, donde aporta el resto de la ribosa a estas moléculas. Por lo tanto, si hay una mayor producción de nucleótidos purínicos, pues mayor va a ser la producción de ácido úrico. También hay otra enzima que participa en la aparición de la hiperuricemia, y en este caso, en vez de tener hiperactividad, se va a ver disminuida o va a tener un déficit. Y se trata de la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa, que esta se encarga de convertir a las bases púricas hipoxantina y guanina en sus correspondientes nucleótidos, que son la inosina monofosfato y la guanosina monofosfato. Entonces esto va a originar un descenso en la reutilización de esas bases púricas y un aumento en la síntesis de purinas de nuevo, y esto va a promover el aumento en la síntesis de ácido úrico. Es el producto final. Chris, ¿puede mencionar de nuevo cuenta las enzimas, por favor? Sí, es la fosforribosil pirofosfato sintetasa. Este es en el caso de sobreactividad o hiperactividad. Y en el caso de déficit, es la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa. Gracias. Déficit, bueno, la alteración de estas enzimas es de carácter genético. Asocia a una alteración en el brazo largo del cromosoma X. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, ya habíamos dicho que los dos trastornos fisiopatológicos era el aumento de la síntesis de ácido úrico y la disminución de la excreción renal del mismo. Ahora, aquí en la disminución de la excreción renal, el ácido úrico circulante va a ser filtrado por el glomérulo. En el primer segmento del túbulo renal, el urato o el ácido úrico
filtrado se va a reabsorber casi de forma total, más o menos de un 98 al 100%. Posteriormente, va a ser secretado de nuevo a la luz tubular y antes de abandonar la nefrona va a experimentar una última reabsorción y se le conoce también como reabsorción postsecretora, y la excreción final del ácido úrico viene a ser más o menos de un 10% de la carga total filtrada. En el caso de los pacientes que tienen una disminución de excreción de ácido úrico, pues, por lo tanto va a ser menor al 10%. Ya sea por lo que les comentaba de enfermedad renal o alguna otra cosa que esté afectando al riñón, como algunos fármacos a largo plazo. Creo que alguien tiene la mano levantada. ¿Qué pasó, Denis? Sí, entonces pues prácticamente serían lo que es la primaria y la secundaria. La primaria es lo que nos mencionabas del déficit de las enzimas, las fosforibosil y la HGPRT, y la secundaria sería la disminución de la excreción renal. Bueno, la secundaria. Sí, la secundaria es más o menos como, ¿cómo te lo puedo decir? Como que un aumento en el consumo de las bases púricas y también lo de la disminución de la excreción renal. Sí, Ok, recordar que toda causa secundaria es secundaria a o posterior a otra causa ajena al metabolismo de las purinas, ¿no? Lo que nos comenta Cris, esta parte renal es, en efecto, son causas secundarias la mayoría de las veces, pero no solamente serían las renales las secundarias, también todo Sí, lo ya demás que ya nos decía, ¿no? los Alcoholismo, tumores y todo esto. enfermedades hematológicas y demás. Correcto, correcto. Adelante, por favor. Bueno, ahora para los signos y síntomas que presentan los pacientes con esta enfermedad, es que la mayoría de los pacientes con hiperuricemia van a permanecer asintomáticos durante toda su vida, pero hay una probabilidad de que esto disminuya conforme va aumentando el grado y la duración de la hiperuricemia. La fase asintomática de la hiperuricemia va a finalizar cuando les da el primer ataque de artritis gotosa o de cálculos renales de ácido úrico. Este ataque artrítico agudo se hace presente porque se hace la precipitación del ácido úrico en forma de cristales duratos y que estos se pueden formar alrededor ya sea de articulaciones, cartílagos, tendones, ligamentos o en las zonas más periféricas, que estos pueden ser los dedos o las orejas. Además de que presentan inflamación, también pueden presentar lo que es fiebre, saturación en la orina con el ácido úrico, la formación de cálculos renales y arenilla. La localización más frecuente es la articulación metatarsofalágica y es lo que se muestra en la imagen izquierda. Esa es la localización más frecuente que se da. Siguiente, por favor. Bueno, el cristal que hay en la articulación, va a interaccionar con los sistemas de complemento, de coagulación, de quininas y de los plasminógenos, que estos mismos van a poner en marcha la cascada enzimática, que esta va a generar una gran cantidad de moléculas que ya sea que van a tener un efecto inflamatorio, van a aumentar la permeabilidad vascular o van a inducir al dolor. Y esta interacción de los cristales va a tener igual interacción con las membranas celulares, que esta va a determinar la liberación de serotonina, ya sea de las plaquetas, de las colagenasas, de los fibroblastos y de los polimorfonucleares. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico, le hacen una prueba en la sangre, ya que como es asintomática, con esta prueba podemos saber si los niveles de ácido úrico han aumentado. Siguiente, por favor. Bueno, para el tratamiento, esta va a ser para toda la vida y es necesario que el paciente cumpla con todo el tratamiento para que así se evite complicaciones articulares o renales.
Y también para que se evite una crisis o recaída en el paciente, debe de llevar un tratamiento farmacológico bajo prescripción, que aquí comienzan a administrar alopurinol, el que hace rato mencioné el profe. También deben hacer ejercicio y controlar y llevar una dieta adecuada. Siguiente, por favor. Bueno, también que de la dieta es importante, ya que debe ser forzoso una dieta con fármacos para que así se eliminen los uratos, ya sea o también para que estos disminuyan. También debe de llevar una dieta rica en frutas, verduras y lácteos desnatados. Aquí si el paciente consume todo esto con regularidad, puede disminuir la necesidad de medicación y también disminuirá el riesgo de los ataques gotosos. También es muy importante que consuman agua en gran cantidad para que así eviten la deshidratación y que aumente los valores de ácido úrico. Siguiente, por favor. Bueno, una pregunta rapidísima. Se sabe y está documentado que hay pacientes que tras sufrir esta primera crisis gotosa se le hace la medición de ácido úrico y no necesariamente está incrementado. ¿Sabe algo al respecto? ¿Por qué podría darse estos casos de ácido úrico pues prácticamente en rango, a pesar de haber pasado por la crisis gotosa clínica, que es evidente? Bueno, pues no, la verdad no sabría. A ver, creo que David levantó la mano. Bueno, desconozco yo el dato, pero es como algo que yo puedo, bueno, intuyo, no sé si esté bien, que podría ser que propiamente, pues es que, o sea, ya no están en sangre, ¿no? Sino que ya están acumulados en las articulaciones. Sí, correcto, justamente. Por eso hay que ir de la mano entre el dato de laboratorio y el dato clínico. El dato clínico pues, es muy evidente. Sufre dolor articular, concretamente en sitios muy concretos, en manos, en el dedo, en dedos del pie, ¿no? Incluso en rodillas también o en codos. Sí hay sitios muy particulares, no son todas las articulaciones, pero sí estarían rápidamente acogiendo, tomando, recuperando ese ácido úrico que en un principio estuvo en sangre, desde luego que sí, pero pasados algunas horas o días ya no es detectable en sangre. Entonces, nada más como matiza lo que comenta esta Astrid, es eso, sí, en efecto, pasó por la crisis gotosa, tuvo dolor, me dejó pasar, qué sé yo, algunas horas, un día, etcétera, se hizo la medición y ya no tiene ácido úrico incrementado. ¿Sí? No en todos los casos sucede, pero puede llegar a pasar de que se haga la medición y esté incluso en rango. Adelante, así, esa era la interrupción, perdón. Sí, y también para los pacientes con hiperuricemia también deben de su dieta. Hay alimentos que tienen una mayor concentración en purinas, que son vísceras, pescados grasos y mariscos. Y hay otros que tienen una concentración menor de purinas, que son carnes y pescados magros. Siguiente, por favor. Bueno, ahí les muestro una tabla de alimentos con qué cantidad de purina tiene. Siguiente, por favor. Bueno, en un artículo que leí decía que también a los pacientes hiperuricémicos se le pueden dar unos suplementos nutricionales, pero estos aún siguen en estudios porque estos pueden beneficiar en los efectos antiinflamatorios de los efectos antiinflamatorios que ellos tienen, que estos son ricos en ácidos grasos de omega 3, que son los ácidos que le muestro ahí listados, el ácido linoleico y todos ellos, y que estos reducen la síntesis de citocinas agresivas de la respuesta inflamatoria que hay, porque interfieren en la conversión del ácido araquidónico. Por ejemplo, en el caso de la vitamina C, hicieron un estudio que consumían esta vitamina C en una cantidad menor de 4 gramos al día
y las personas que tomaron esto tuvieron un incremento en la excreción de orina de ácido úrico en cuestión de horas, y hay otros pacientes que se tomaron 8 gramos al día de vitamina C y tuvieron una reducción de concentración de ácido úrico en la sangre. Pero hay otros autores que hicieron estas investigaciones, pero lo malo de esto es que si se consume una mayor cantidad de vitamina C, puede que dispare un ataque agudo de gota, porque modifica bruscamente los valores del ácido úrico. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a explicar sobre la gota. Y bueno, la gota es un síndrome clínico caracterizado por la hiperuricemia, que esta es, bueno, que se produce por el depósito de cristales de urato en zonas articulares, periarticulares y subcutáneas, y eso con ataques recurrentes de artritis aguda y en algunos casos con depósitos tofáceos, pero eso se los explicaré más adelante. Bien, pasemos a la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Bueno, como sabemos y acabamos de ver, el ácido úrico es el metabolito final del catabolismo de las purinas en la dieta y la síntesis de nuevo. El 90% del ácido úrico se filtra a través de los glomérulos y que son reabsorbidos por un cotransportador llamado URAT, que se encuentra en las células, en la zona apical de las células de los túbulos renal proximal. Siguiente, por favor. Bueno, el principal mecanismo de la gota sería la disminución de la excreción de este ácido úrico. El 10% del otro factor que se debe a esta enfermedad se debe al exceso de la producción. Cuando el paciente presenta gota, se debe de hacer una sospecha de un déficit enzimático, en específico la transferasa de la hipoxantin guanin fosforibosil pirofosfato, la transferasa de fosforibosil pirofosfato o el aumento de la síntesis del fosforibosil pirofosfato. Siguiente, por favor. Bien, el depósito de cristales de urato monosódico o sales de sodio, no, perdón, de sales en las articulaciones o tejidos se debe a esta acumulación en la sangre. Como había dicho el maestro, el ácido úrico ya no se encuentra en la sangre, sino que se deposita en las articulaciones. Como podemos ver a la izquierda, esa sería una toma microscópica de los cristales de urato. Bueno, los cristales son fagocitados por mononucleares y provoca una cadena de respuesta inflamatoria por mediadores proinflamatorios, como lo es la interleucina 1B, factor de necrosis tumoral alfa y interleucina 8. Siguiente, por favor. Bueno, hay algunos factores locales que contribuyen al depósito de cristales, como es el cambio de pH, cetosis preoperatoria, la baja temperatura nocturna y el nivel de deshidratación en articulaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, con respecto a lo que se ha mencionado anteriormente, tenemos que la gota se clasificará en gota primaria y secundaria. Pues la gota primaria son trastornos del metabolismo de las purinas idiopáticas o hereditarias que cursan con una hiperproducción o un efecto selectivo en la secreción tubular del ácido úrico. Esto es que ya sea por un aumento de producción del ácido úrico, que es normalmente de un 5 al 10% de la causa de la gota, o ya sea por una disminución de la excreción de ácido úrico, que es del 90 al 95% de las causas de la gota.
Y por otro lado está la gota secundaria, que el origen de la hiperuricemia es adquirido. Bueno, aquí se hace igual el incremento de la producción de ácido úrico y la disminución de la excreción de ácido úrico. Pero en la gota secundaria es por algún factor que hace que se dé esta excreción, esta falta de excreción o la hiperproducción. En el caso del incremento de la producción, eh, van a ser por una dieta rica en purinas, por el aumento de catabolismo del ATP, como el recambio celular, por ejemplo, la psoriasis, o por enfermedades hematológicas o neoplásicas con aumento del recambio celular. Bueno, y en cuanto a la disminución de la excreción de ácido úrico, tenemos Ahí le que... interrumpo tantito, Azul, perdón, tantitito Azul. Mire, es que esta parte es importante. Enfermedades hematológicas y o neoplásicas a veces tienen como dato característico el incremento de ácido úrico por todo lo que hemos venido comentando, ¿no? Mucha proliferación, mucho recambio de DNA. Entonces, habrá que preguntarse, y esto será especialmente importante para personas no adultas, ¿no? Jóvenes, niños, cuando sabemos que no comen tanto, vamos a decirlo así, no, es decir, no es por efecto de la dieta que se dé un incremento de ácido úrico. Habrá que preguntarse por qué este niño de 10, 12 años tiene incrementado el ácido úrico. Puede ser un dato de fuerte sospecha este, de un aspecto hematológico u oncológico, ¿no? Ahí les dejo el dato porque generalmente, creo que lo comentaban por ahí, la hiperuricemia está un poco más asociada a adultos. ¿Quién come más? ¿Quién ya desarrolló diabetes? ¿Alguna afección renal? Entendemos todo eso, ¿no? Pero ¿por qué tenerlo un niñito? Ujú. Adelante. Sí, en cuanto a la disminución de la excreción de ácido úrico, esta puede darse debido a alguna enfermedad renal crónica, a acidosis, a fármacos, también por una intoxicación por plomo, a nefropatías también por analgésicos, a enfermedad renal poliquística o a a las endocrinopatías, que sería ay, se me fue, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Y bueno, aquí les muestro una tabla de las diferencias clínicas entre gota primaria y gota secundaria, que bueno, tenemos que la gota primaria es mayor en los varones que en las mujeres, y su edad de comienzo es aproximadamente de los 40 a 50 años de edad, y la secundaria de igual forma se da en mayor proporción en hombres de 60 a 70 años de edad. Em, y pues las enfermedades como concomitantes, perdón, eh, en cuanto a la primaria es escasa, y en la secundaria es frecuente, ya sea por hipertensión, por cardiopatías, diabetes, insuficiencia renal, por arteriosclerosis, como lo venía diciendo el profesor. En personas mayores ya es más común que existan este tipo de pues sí, de patologías, eh, por todo esto, porque ya tienden más a sufrir de este tipo de cosas como la hipertensión y la cardiopatía. Y en cuanto a su distribución topográfica, em, bueno, en cuanto a miembros inferiores, en la primaria es mono o oligoarticular, o sea, ya sea que en una sola articulación o en más de una articulación, y es asimétrica. Pero bueno, todo eso también va a depender del estadio en el que se encuentre la gota. Y en la secundaria van a ser oligo o poliarticular, o sea, en muchas articulaciones, o bueno, más de una, y puede ser simétrica y también afecta a los miembros superiores.
Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos 4 estadios, por así decirlo, principales, que es la hiperuricemia sintomática, que como lo había mencionado mi compañera Astrid, aquí no se presenta ningún signo ni síntoma, pero pues los niveles de ácido úrico van a ser mayor a 7 miligramos sobre decilitro en hombres y que diga menor, y menor a 6 miligramos sobre decilitro en mujeres perimenopáusicas. ¿Por qué premenopáusicas? Porque se dice que cuando una mujer es postmenopáusica, tiene mayor índice de que se eleve la hiperuricemia. Y bueno, también es menor a 4 miligramos sobre decilitro en niños. La otro estadio es el ataque agudo de gota. Este es monoarticular, o sea que solamente se da en una articulación y está manifestado por edema, por calor, por eritema y limitación funcional, o sea que no pueden mover tanto la articulación porque obviamente esto genera dolor. Y también con síntomas generales como es la fiebre, la cefalea, el dolor de cabeza y el malestar general. Em, el ataque agudo de gota tiene una predicción por las extremidades inferiores o articulaciones periféricas. Aquí se da una imagen en donde se ve que está en las extremidades inferiores, en las articulaciones más distales. Ay, bueno, me faltó decirles que en general la gota afecta pues topográficamente articulaciones periféricas como las metatarsofalángicas, como la del tarso, tobillo, también puede ser la rodilla, las, eso en cuanto a extremidades inferiores, pero también a extremidades superiores como las muñecas, los dedos de la mano, el codo y también afecta eh, a articulaciones proximales como el hombro y la cadera. El otro estadio es el periodo intercrisis, que es una fase de remisión. Aquí es un estadio asintomático en pacientes que han presentado ataques aislados y que aún no han desarrollado artropía crónica. Y pues aquí también puede haber un dolor articular o deformidad en pacientes con brotes reiterados. O sea, esto quiere decir que si es la primera vez que le da una crisis al paciente y esta crisis pasa, entra al periodo de intercrisis. Y se menciona que si es la primera, la segunda o hasta la tercera, no va a haber tantos síntomas porque son las primeras crisis que tiene. Pero a un paciente que ya ha tenido muchísimas crisis, pues el dolor ya va a ser, pues por así decirlo, crónico, porque ya va a estar incluido una deformidad en las articulaciones. Y por último está la gotatofasia crónica, que esta es como la forma más grave de la gota y suele presentarse aproximadamente a los 10 años de la primera crisis y pues como les había mencionado se manifiesta como una complicación tardía de la hiperuricemia. Es caracterizada por la aparición de tofos alrededor de las articulaciones. Estos causan destrucción articular y pues da un compromiso poliarticular con bajo grado de inflamación y en los miembros superiores. A diferencia, por ejemplo, de este, del ataque agudo, perdón, que les había mencionado que se da mayormente en las articulaciones inferiores, pero la gotatofasia, se da mayormente en las articulaciones de los miembros superiores, como en las manos y
y por ejemplo en los codos también. Y pues aquí también les dejo que los tofos son depósitos palpables de cristales de urato monosódicos y que se encuentran comúnmente en los tejidos blandos. Bien, ahora unos factores de riesgo. Estos factores de riesgo los clasifiqué en tres, en generales, en sistémicos y en de sexo y edad. Los factores generales se deben a hipertensión, obesidad, trasplante de órgano, síndrome metabólico, enfermedad renal terminal y niveles de ácido úrico altos. Factores sistémicos, que son factores que incrementan el riesgo de la hiperuricemia, como habíamos visto en la exposición pasada, la dieta rica en purinas, champiñones, carnes, anchoas, hígado, riñón, lo que lo que técnicamente son carnes, ¿no? Obesidad, consumo de alcohol y uso de diuréticos. Y aquí viene los factores de riesgo un poco más interesantes, que sería lo de sexo y edad, que los hombres tienen un nivel más elevado de urato sérico a cualquier edad que se encuentre, pero las mujeres no lo tienen a este nivel a cualquier edad, sino que estos niveles los alcanzan después de los 60 años, cuando sufren la menopausia se hace presente. Y siguiente, por favor. Y la epidemiología. Es la artritis más común en hombres entre los 40 y 60 años, afectando al 1 y al 2 o 2% en países occidentales. En hombres y mujeres es de 3 en 1 después de los 60 años. Esto se iguala. La prevalencia de países industrializados como Estados Unidos, Gran Bretaña y China por el consumo de alimentos altamente procesados, y en etnias polinesias como los maoris. Ok. Para el diagnóstico, tenemos por un lado la historia clínica en la cual se van a señalar una monoartrosis de miembros inferiores que es explosiva y mejora con medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Aunque el diagnóstico definitivo se debe hacer robándote líquido de las rodillas. No es cierto. Se hace mediante la aspiración de líquido sinovial, el cual luego se va a observar bajo el microscopio, ya sea de luz o de luz polarizada, y en este pues vamos a poder observar y se van a buscar los cristales característicos de esta enfermedad. La que sigue, por favor. Ahora, una disculpa. El tratamiento. En los episodios agudos se suele prescribir la colchicina, que va a actuar inhibiendo la fagocitosis de los cristales, precisamente para evitar la cadena inflamatoria, en dosis moderadas de 0.5 a 1 miligramo cada 8 horas, y normalmente se suele ver una mejoría en las primeras 24 a 48 horas después del ataque. Ahora, en la profilaxis de los ataques agudos. Ya que se superó el ataque, vamos a administrar este medicamento de 0.5 a 1 miligramo cada 12 a 24 horas hasta que el paciente tenga una uricemia estable por los próximos 6 a 12 meses. Luego, tenemos la reducción de la uricemia. Se tiene que reducir, se inicia la reducción de 2 a 4 semanas posteriormente al ataque. Esto para evitar la movilización brusca pues de los uratos en el cuerpo, y se va a hacer mediante fármacos, ya sean uricosúricos, los cuales van a promover la excreción de ácido úrico, o el alopurinol, el cual va a inhibir su producción.
Y pues bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, chicos. Me agradó el ritmo que llevaron en la presentación. Yo les sugeriría a los chicos del equipo 6 y 7 que más o menos se ajustaran a este ritmo para que tengan una hora y una hora el día de mañana. Tengo una pregunta para usted antes de que se me olvide, Luján. ¿Cuál es el riesgo de consumir una dosis mayor de la lopurinol, concentraciones, perdón, de la colchicina? ¿Qué peligros hay? ¿Qué advertencias hay que tomar en cuenta con el consumo de colchicina, Luján? Em, Normalmente, si se supera la dosis recomendada, causa náuseas, vómito, es diarrea y pues bueno, eso, básicamente eso fue lo que yo encontré. Sí, sí, correcto. Para entender estas complicaciones o estos efectos adversos, mejor dicho, para la colchicina, habrá que entender qué hace la colchicina. Entre otros efectos, suele inhibir la mitosis celular. Entonces, suele pegarle muy bien a células inmunitarias que en ese momento, ante la inflamación aguda, quizás, están proliferando mucho a favor de la inflamación. Ajá. Entonces, miren, justamente como el metotrexato un poco, ¿no? Que si bien lo hemos comentado como terapia anticancerígena, bueno, hay otras células que de forma normal, ante una respuesta o un estímulo, también proliferan mucho, ¿no? Y estas son las células inmunitarias. De ahí que se utilice colchicina para, este, atacar la inflamación, ¿no? Sobre todo para limitar la actividad celular de células inmunitarias, ¿no? Como pueden suponer, la mitosis no es exclusiva de estas células, todas nuestras células están en mitosis y eventualmente de ahí vendrán los efectos adversos, ¿no? Dolor puede ser muscular, abdominal, este, diarreas por los epitelios que suelen tener un recambio celular también importante. Se verán afectados en primera instancia por esta concentración mayor de colchicina. Uh-huh. Chicos, hay buen tiempo para hacer algunas preguntas. ¿Hay preguntas al respecto de lo comentado hasta ahora? ¿Preguntas, comentarios? Sí, Vane, su comentario. Bueno, yo había leído, no tengo una duda con respecto a las cosas que pueden generar la hiperuricemia. Yo había leído que la quimioterapia puede elevar los niveles de ácido úrico, pero no entendí muy bien por qué. Ok, ¿el equipo tiene la respuesta? Sí, yo también lo leí, solamente que ahorita no recuerdo exactamente por qué. Una disculpa. Creo que tiene que ver con el recambio celular, ¿no, profe? A ver, desarrolla la idea. Sí, porque la quimioterapia, pues como tal, es citotóxica, o sea, afecta a las células. Entonces la liberación de, por decir así, los ácidos nucleicos a la sangre va a originar un aumento en la síntesis del ácido úrico por el catabolismo para la reutilización de las bases nitrogenadas, ¿no? Sí, correcto. En estados avanzados, bueno, en protocolos avanzados de quimioterapia, ya la muerte celular de otros tejidos sanos estará presente y muy marcado. Entonces, habrá cierto incremento de ácido úrico. Puede variar dependiendo del tipo de cómo haya respondido la persona ante la quimioterapia y qué tan agresiva sea y cuántas rondas lleve en su haber. Pero sí tiene que ver con muerte celular de células sanas. Piensen en esto, todo lo que mata a células o a tejidos tendrá un impacto en lo que desechemos, ¿no? Se incrementará urea, se incrementará ácido úrico, porque habrá que eliminar eso, ¿no? Es un efecto colateral de la quimioterapia. Así como esperamos que haya muerte de células malignas, ¿sí? Neoplásicas, pues esperaremos algo tendrá que morir de nosotros, este, simplemente como efecto colateral. Y eso se verá reflejado en la química sanguínea ante el incremento del ácido úrico. Por cierto, ya que tocó el tema, Vane, he de decirles que
Otras situaciones, no por quimioterapia, pero quizás por accidente, politraumatismos o algunas infecciones que lleve a destrucción de tejidos, puede verse reflejado también en ácido úrico. Piensen en eso, ¿no? Cuando haya algún tipo de necrosis, algún tipo de lesión tisular que se puede incluso prolongar en el tiempo, piensen que se verá reflejado en incremento de ácido úrico, ¿no? Como es de esperar. ¿Sí? Hay eliminación de células, muerte de células, por cualquiera de estas situaciones, desde luego tendrá que manifestarse el incremento de productos de origen proteico, de origen de nucleótidos. Ya están levantando la mano, vi que levantó la mano primero Romina. Voy con usted, Romina, por favor. Sí, es que, profe, ya como que ya no entendí. Entonces, o sea, ¿cuál sería como la causa más grande de la gota, la principal? A ver, equipo. Es por la hipoexcreción renal del ácido úrico. Y esto pues es el primario, no tanto el secundario, sino más el primario. Sí, el riñón tendría una tendencia a eliminar menor cantidad de ácido úrico y esto se puede agravar con una dieta que nunca ha sido cuidada, ¿no? Consumo de carnes, beber alcohol. Sí, hay cierta predisposición genética para padecer gota, ¿no? Luego están todas las demás situaciones que ya hemos comentado, ¿no? Es simplemente el alto consumo de productos con muchas purinas, algunas infecciones, este tipo de situaciones asociadas al cáncer, ya sea el cáncer como tal en plenitud o intentar eliminarlo. Todas estas son variantes y que nos pueden llevar a cierto grado de hiperuricemia. Enfermedad de Lesch-Nyhan, nos comentarán en la siguiente sesión por qué Lesch-Nyhan nos va a causar hiperuricemia y algunas crisis gotosas. Pero sí, Romina, hay un conjunto de causas un poquito más comunes que van a ser daño renal, ¿no? Agudo, crónico, de tipo congénito, o de tipo no congénito incluso, ¿no? Como se sugirió por ahí con diabetes, que está favorecida por la ligera acidez que mantienen los pacientes diabéticos, ¿no? Yo le diría que ese es el conjunto de causas más frecuentes. ¿Okay? Luego, todo lo demás, todo lo que hemos comentado, cáncer, destrucción celular, por las causas que se le pueda ocurrir, ¿no? Necrosis, agresión química, agresión física, traumatismos, algunas infecciones bacterianas que comen carne, las famosas infecciones que comen carne también podrían dar un incremento de ácido úrico. Obviamente es transitorio, resolvemos la causa subyacente, se resuelve la hiperuricemia y las posibles crisis gotosas. ¿De acuerdo? Con mayor prevalencia en varones que en mujeres, ¿no? Esto también tiene que ver un poco con la corpulencia del varón, solemos comer más, y tenemos mayor biomasa muscular, ¿sí? Es lógico pensar que también así como metemos nutrientes y alimentos, así intentaremos eliminarlo. Y si tenemos un problema en la eliminación, ahí vienen los problemitas. Voy con Alison, que también había levantado la mano. Alison, su comentario, su pregunta. Sí, bueno, es una pregunta. De lo que mencionaba de lo que aumenta el ácido úrico, ¿también podría ser quemaduras? Sí, sí, justamente. Por esto que les decía, ¿no? Hay daño en tejidos. Nada más que en el caso de quemaduras, suele ser más breve el periodo de incremento del ácido úrico, mucho más breve. Y si la persona no tiene algún daño renal, será relativamente fácil eliminarlo. Pero sí se va a ver reflejado de forma muy breve, muy aguda en los análisis de sangre. Sí se puede incrementar ácido úrico, entendiendo que obviamente la fuente es el tejido dañado. Sí, desde luego que sí. Gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta para los compañeros, chicos? A ver su comentario, Dina.
Ah, sí, con respecto a lo que mencionaban de los topos, que va a ser esta acumulación de líquido, por ejemplo, cuando uno lo toca, ¿cómo sería su textura? Si líquida o se sentiría duro al tacto o cómo. Ah, buena pregunta. ¿Quieren comentar, chicos? Pues como tal sería una textura dura, ya que son son la acumulación de un sólido de la... Yo le comento, o sea, Perdón, sí. sí, pues sí, son duros y son de coloración amarilla o también blancuzca. Ah, ya, ya. Ok, incluso se puede ver enrojecido por el proceso inflamatorio, ¿no? A veces estos colores claros no quedan tan manifiestos, se ven enrojecidos por, por, este, por la inflamación, ¿no? En algunos casos. Creo que habían algunas imágenes que sugerían al menos enrojecimiento, ¿no? Por la inflamación. Pero sí, Dylan, generalmente son lesiones que tienden hacia el endurecimiento. También he de decirles, por lo menos después de la crisis, que el paciente va a decirnos que tiene dolor, entonces va a ser difícil estar palpando y palpando, pero sepan que las lesiones son duras, ¿sí? Tienden hacia el endurecimiento. No, ya, sí, está bien. Gracias, profe. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo mis propias preguntas. A ver, Esme, su pregunta. En sí es como solo agregar un comentario, ¿no? Por ejemplo, la isquemia también hace a que haya como un aumento del ácido úrico, ¿no? Porque, pues, no sé, por ejemplo, cuando se hace ejercicio excesivo, pues, como que el organismo sigue exigiendo ATP, o sea, energía, y pues al agotarse busca como una forma alternativa de tener como energía y pues se degrada a uratos, ¿no? Mire, en teoría sí, esto que comenta de la isquemia, en teoría sí. El asunto con la isquemia, y bueno, también sería extensivo a los otros casos que mencionaron, por ejemplo, quemaduras, también tiene que ver con la extensión del daño, ¿no? Si yo me quemo el dorso de la mano, ¿no? Y a lo mejor solamente este es el área dañada, pues puede ser que no haya un reflejo tal, ¿no? Yo estaría hablando de quemaduras de segundo, tercer grado con una extensión sobre mi piel, pues muy grande. Y ahí sí se podría haber reflejado el incremento del ácido úrico. Tampoco mucho, una pequeña parte, pero sí se vería incrementado el ácido úrico. Entonces, la isquemia habría que ver sobre qué tejido en concreto se está dando la isquemia, si se soluciona rápido esa isquemia, si no generó tanto daño. Son varias variantes ahí que hay que considerar, pero en teoría yo le diría, Esme, sí. ¿Sí? Si fuera una isquemia generalizada, ¿no? Que bueno, es raro, pero en teoría sí. Ok, Lo, gracias. lo mismo Sí, para es como politraumatizados. Sí. muy raro, ¿no? ¿Qué, perdón? Digo, en sí es como que muy raro, entonces. Sí, y aparte considere que otros ejemplos, estos otros escenarios, tienen otras prioridades, ¿no? Administrar oxígeno, limpiar quemaduras, hidratar a la persona, vamos a suponer de alguien que sufrió quemaduras, ¿sí? Hidratarlo, equilibrar sus niveles de electrolitos. Hay otras prioridades antes de pensar en el ácido úrico. Ahorita, porque nos estamos concentrando y es poco de nuestra clase, pero habrá otros escenarios donde la prioridad sea otra cosa, ¿no? Que no sufra un paro cardíaco, ya se podrán imaginar la cantidad de potasio que se libera para una persona quemada, ¿no? No tenga arritmias, que no le venga un ataque al corazón, ¿no? Hay otras prioridades, pero insisto, si nos vamos a poner quisquillosos, pues sí, en teoría podría incrementarse el ácido úrico. Voy con Ángel, su comentario, Ángel.
Solamente rápido para agregar un poco del tratamiento de colchicina. Había visto que el riesgo con alcohol, al combinarlo con alcohol, aumenta el riesgo de toxicidad gastrointestinal y también afecta en la absorción de la vitamina B12. Entonces, el requerimiento aquí puede ser aumentado. Y ya como restricción durante el embarazo, debido a que interfiere como tal en la división celular. Y Sí, ya sería todo. ahí es casi impensable dárselo a las embarazadas, la colchicina, ¿no? Estaríamos realmente intoxicando a quien se está multiplicando más y ese es el feto, el bebé, ¿no? Sí, desde luego que sí. Y sus implicancias en la baja absorción de vitaminas, no solamente las del complejo B, es que pues daña también los epitelios, por lo que ya decíamos, ¿no? Los epitelios que también tienen una buena tasa de multiplicación, estaríamos afectando la absorción de nutrientes. Ujú. Gracias, Ángel. Voy con Memo, que veo aquí ya varias manos levantadas. Memo, su comentario. A ver, muchachos, ¿tienen por ahí la respuesta? Pues en una hiperuricemia sintomática, como el nombre lo dice, no hay síntomas. Entonces, pues yo había leído que normalmente estos se diagnostican pues como, eh, ay, ¿cómo se dice? Em, Fortuitamente, por ajá, casualidad. Ujú. sí, por casualidad, esa es la palabra. Por casualidad, en algún, ay, se me están yendo las palabras, perdonen. En un examen, perdón, es que se me están yendo las palabras. Sí, de Ah, revisión, regular, común. Ujú. sí, y de hecho también, bueno, en cuanto se identifica una hiperuricemia sintomática, eh, aparte también es importante pues identificar los factores determinantes de la hiperuricemia, ya sea secundaria o primaria, y de estos pues también si es por una hiperproducción de ácido úrico o una infraexcreción renal. Sí, recuerden, chicos, que ustedes no deben encajarse. Me imagino que esto lo irán puliendo a lo largo de su desarrollo como y formación como médicos. Pero en la entrevista con la persona, ustedes verán datos ahí que les brincan. Ah, caramba, ¿por qué esta persona tiene incrementada la urea? ¿No? ¿Por qué esta persona tiene incrementada creatinina? ¿Por qué esta persona, pues yo le mandé el perfil hepático, pero no me esperaba que de verdad tuviera incrementada la bilirrubina? Por ahí van a encontrar datos que les saltan, ¿no? Tendrán que, aparte de lo que les refiere el paciente, ¿no? Pues me duele aquí, me duele acá, hacer ciertas preguntas clave. ¿Usted suele consumir qué en la dieta? ¿Usted hace ejercicio? Este, mm, ¿Y qué más, no? Y ya les diga, no, pues mire, por mi actividad física, soy deportista. Entonces ahí podrán ir respondiendo algunos de estas cuestiones, ¿no? Misma situación, coincido con Azul, generalmente la hiperuricemia, que no suele ser tan marcada, asintomática, se encuentra fortuitamente buscando otra cosa, ¿no? Y en la química sanguínea parece que tiene valores incrementados de ácido úrico, entonces, pues, es un dato afortunado para recomendarle a la persona que tiene que modificar la dieta, si no en los siguientes años va a tener problemas importantes de acumulación de ácido úrico, ¿no? Primero se opta por la dieta, ya luego se pasa a la medicación. ¿De acuerdo? Por eso es importante tener siempre presentes datos de referencia, asociar algún valor bioquímico de laboratorio con probables complicaciones. Ujú. Voy con Roberto, voy con Roberto, luego Kevin y luego Eric. Su comentario, Roberto. Sí, profe. Bueno, yo tengo duda en cuanto a lo que decían de los factores de riesgo, factores generales de riesgo, que mencionaban que un factor también iba a ser el trasplante de órgano. Pero aquí tengo duda de si sea porque, bueno, cuando es el trasplante, pues es porque toman medicamentos anti-rechazo. No sé si eso sea un factor.
¿O eso ¿Quiere comentar propicia que equipo? aumente eso? A ver, ¿quiere comentar equipo? ¿Escucharon la pregunta de Roberto? ¿Por qué el trasplante de órganos puede ser un factor de riesgo? Yo no tengo el dato, una disculpa. ¿No? ¿Nadie más? No, profe, yo tampoco no sabría por qué. Ok, sí, tiene que ver con el rechazo, Roberto. No en todos los casos, afortunadamente, toda la técnica y los protocolos a seguir para evitar rechazo de órganos están más cuidado ahora, pero sí, es que hay un periodo de adaptación para el tejido nuevo, y algunas veces nuestra propia respuesta tiende a atacar al tejido nuevo. Mientras se dé ese periodo de adaptación, puede haber incremento de ácido úrico, ¿sí? Habrá ataque sobre las células del nuevo tejido. Entonces, mientras se dé ese periodo de adaptación, puede haber incremento de ácido úrico por destrucción limitada, hay que decirlo, por eso se dan inmunosupresores. Este, eh, Habrá destrucción limitada, ¿no? Cierto rechazo. Eventualmente, con el tiempo, si el organismo puede adaptarse a nuevas moléculas, porque finalmente esto hay que reducirlo a nivel molecular, el tejido es aceptado, reconocido, tolerado, esa es la palabra clave, tolerado, eventualmente desciende este ácido úrico en sangre, ¿no? Ahora, en el peor de los casos está el rechazo, ¿sí? Que no hay que cantar victoria. Mucha gente piensa que porque ya en el primer año post-trasplante no hubo complicaciones, no significaría que tiempo después no lo rechacen. Puede darse el caso de un rechazo ya a cierta distancia de la cirugía, ¿no? Pero misma situación, imagínense lo que es eliminar todo un órgano, intentar eliminar todo un órgano. Eso implicaría, entre otras cosas, ¿no? Daño renal, incremento de proteínas en sangre, la parte inflamatoria, ¿no? Obviamente sin mencionar el riesgo que es el ataque sobre un órgano y que este deje de funcionar, ¿no? Sin dejar de mencionar eso, bueno, habrá incremento de ácido úrico, habrá hiperuricemia, ¿no? En diferentes grados, pero insisto, generalmente en este periodo de adaptación. Sí, profe, gracias. ¿No? Voy con Kevin y finalizo con Eric, porque ya nos pasamos un poco de tiempo, pero... Sí, profe, la mía la hizo muy rápido. Bueno, yo vi que la gota primitiva se va a deber principalmente a una anomalía de tubular renal, y que pues esta como anomalía va a dar va a reducir, mejor dicho, el filtrado glomerular. Este, pero entonces esto tendría relación con otras patologías ya directamente como la hiperazoemia y la uremia, profe, Pero o en el ya eso ya transcurso es, de esos porque pues días en la uremia era un